Buenas tardes, muchachos. Aquí nosotras otra vez repitiendo una grabación un día viernes. Mientras todos ustedes seguramente están rumbeando o regresando a casa para descansar, aquí nosotras estamos en este hobby que nos encanta, que se ha convertido en una ventana de divulgación, información correcta e importante para todos, no solamente para las personas que estamos involucradas en el área de la salud, sino para el público en general, y eso también lo agradecemos. Y yo quiero agradecer mucho a toda la gente que ha llegado nueva, que no es bioanalista, porque nosotros lo he contado a la gente que me conoce, que me ha descubierto por las redes sociales, que no sabía que tenía el podcast, que comenzamos hacia bioanalistas. Después se sumaron médicos, se sumaron otras especialidades, enfermeros, hemoterapistas, y pues ahora tenemos público general aquí que le interesa la salud, y de verdad que es un halago que sientan que nosotras podemos aportar. Yo sé que podemos. Sí, exacto, pero que de verdad que llega la información. Nosotras, que ya lo hemos dicho en otros capítulos, nos damos por pagadas, y por lo menos de este universo de 30,000 personas que nos ven o que nos siguen, por lo menos, no sé si todos nos ven todo el día, pero por lo menos nos siguen, por lo menos una o dos se vayan con algo más. Con algo más, exacto. Con el corazón tranquilo, con una perspectiva de las cosas que antes no tenían, un poquito más actualizados, un poquito más enterados de las cosas, y bueno. Y también hemos aprendido un montón nosotros. O sea, yo he aprendido una tonelada de cosas increíbles. Con cada invitado, uno aprende muchísimo, tanto de la experiencia de vida como de su experiencia académica. Sí. Y es genial, de verdad, es totalmente enriquecedor. Entonces, después de esta introducción sentida, sí, exacto, estamos sentimentales hoy. Sí, bueno, el viernes pasado estábamos muy alegres, musicales. Hoy no estamos vuelvo como a cantar en cámara, eso no va a pasar. Como más sentida. Ay, yo sí. Bueno, espérate un momento nada más. Muchachos, a Sangre, Sudor y Pipetas. Ya saben que pueden seguirnos por YouTube, por Spotify, por Instagram, TikTok. Insisto, Facebook no lo usamos demasiado. Sé que alguien nos etiquetó por ahí, pero no supe cómo meterme. Así que si hay alguien que me pueda enseñar, lo acepto, lo dejan en los comentarios y me escriben por privado. Ya saben que leemos absolutamente todos los comentarios, todos los mensajes privados por todas las redes sociales, excepto Facebook. Y que por Facebook no. Porque no lo entiendo. Y bueno, nada. Vamos a comenzar con este capítulo que nos parecía importante, justo y necesario. Este capítulo para mí va a ser un capítulo de actualización, en donde yo muy poco voy a hablar y solamente te voy a escuchar. Igual yo por aquí. Sobre todo, ¿por qué? Porque como comentábamos fuera de cámaras, cuando nosotras vimos virología, no cumplió nuestras expectativas como estudiantes. Yo estoy pensando que teníamos una expectativa. Yo tenía, exacto, quizás en mi cabeza yo tenía otro mundo, ¿sabes? Visto. Además estaba de moda CSI. Bueno, duro. sí. Y uno tenía una expectativa, mucho más alta de muchas cosas. Y bueno, lamentablemente pues esas expectativas no fueron cumplidas. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, cuando me dijeron que había personas nuevas en la cátedra de virología, yo dije no. O sea, vamos a darle, porque yo necesito que venga para acá la profe nueva a conocernos. Pero nueva para nosotros. Bueno, sí, pues, pero para mí es nueva, pues, sí. Coño, pero Dios mío. Bueno, pero hay que aclararlo, porque es que todas las preguntas, o sea, todo lo que tú digas será usado en tu contra de alguna manera. Por ahí me dijeron en alguna oportunidad, te odiarán por las mismas razones por las que te amarán. Wow. Profundo. Total. De verdad. Total. Así cuando tú dices, pero es que yo no sé por qué les caigo mal. Y entonces te odiarán por las mismas razones por las que te amarán. Listo, con esta reflexión nos quedamos, profe. Sí. Entonces, hoy nuestra invitada de honor es la doctora Cristina Gutiérrez García, ¿ok? Ella es licenciada en bioanálisis, egresada de la Universidad Central de Venezuela, es doctor en ciencias, mención microbiología, egresada del IBIC. Tiene un Magíster Scientiarum en biología, mención inmunología, egresada del IBIC. Diplomado de bioética por la UNESCO, diplomado del componente docente por la UNEFA, diplomado de alta gerencia en coaching en Idear Consultores con el aval de Fases UCB. Y tiene múltiples áreas de especialidad. Entonces,
Perdón que no las diga todas por una cuestión de tiempo. Pero, mira, bienvenida. De verdad que sí. O sea, por estar aquí. Gracias por estar rato. aquí. Un rato Gracias. y esperamos que sea un buen rato. Probablemente Con lo toda sea. seguridad. Las preguntas de rigor, profe. ¿Cómo llegas al bioanálisis y cómo llegas a virología específicamente? Bueno, el bioanálisis, bueno, gracias en principio por esta acogida y esta presentación tan linda. Llego de la mano de una de mis madrinas, que en paz descanse, quien era jefe de un laboratorio en el Seguro Social. Y mi madre, que era auxiliar de enfermería, trabajaba justo al lado del laboratorio. Entonces yo desde los 2 años, violando todas las normas de bioseguridad, pues, me la pasaba en el laboratorio. Era como la mascotita del laboratorio cuando mamá no tenía con quién dejarme. Que papá le tocaba trabajar, y de esa manera, así entre pipetas, pues crecí. Y siempre me gustó el ambiente del laboratorio, siempre. El trato entre los colegas fue siempre muy ameno. Y no tuve lugar a dudas de elegir la carrera del bioanálisis una vez terminé bachillerato. Luego llego a virología, dado que en el 7º semestre, que es donde se ve la asignatura, me dio la virología un biólogo, el doctor Carlos Aponte, quien fue después compañero mío en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Y Carlos, bueno, nos dio una virología fuera de serie. O sea, todo el grupo quedó marcado por esa virología. Y yo dije, esto es lo que me gusta de todo bioanálisis, todo es muy lindo, bacteriología, bioquímica, hematología, todo es muy lindo, pero virología me atrapó. Y siempre quise dar clases de virología. De hecho, cuando hice la maestría y el doctorado, por cuestiones del destino, en el IBI, Flor Pujol, quien fue mi tutora de maestría y doctorado, me dijo, ¿no quisieras venir a hacer tesis conmigo al laboratorio? O sea, la virología llamándome. Claro. Wow. Llamándome, y de esta manera pues hice tesis en hepatitis B y específicamente en infecciones ocultas por el virus de la hepatitis B con ella. Y ahí empezó la línea de investigación de las hepatitis virales. Así que, bueno, esos fueron mis comienzos. Luego de ahí me gradúo en la maestría, hay la oportunidad de hacer el doctorado, me gradúo en el doctorado y hay la posibilidad el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel me abre las puertas y, bueno, eso es una escuela. Fue como una tercera escuela para mí. La primera la UCB, la segunda el IBIC y la tercera el Instituto Nacional de Higiene. De verdad que fuera de serie. Y allí, justamente en el laboratorio de hepatitis y SIDA, comienzo a instaurar unas líneas de investigación justamente en hepatitis virales y unas en VIH. Habían unas en VIH que se estaban dando, pero yo continué con esa línea. Me tocó abrir el laboratorio de secuenciación de ácidos nucleicos, allí justamente dependiente de hepatitis y SIDA, haciendo la prueba genotípica de resistencia a antirretrovirales. Eso arranca en el año 2005. Fue un boom total. Claro. Bueno, eso sí fue sangre, sudor y lágrimas, pero se logró y fue excelente. De verdad que se hizo un comité de resistencia a antirretrovirales. Y tuvimos un grupo multidisciplinario entre médicos infectólogos, grandes amigos del Hospital Universitario de Caracas, del Hospital Militar, del Pérez Carreño y otras dependencias, y los bioanalistas que estábamos a cargo de la prueba en el Instituto Nacional de Higiene. Y después de mí, pues me tocó formar a otros colegas que también se iniciaron allí y estuvieron allí. Yo estuve en higiene hasta el año 2013. Ya para ese entonces ya tenía como 2 o 3 años de jefa del laboratorio de hepatitis y SIDA y se habían hecho muchos proyectos muy, muy interesantes. En el 2013 tenía también planteado una parte que está en paralelo con mi carrera científica,
que es la parte holística, la parte de coaching, la parte motivacional. Estuve un año en eso, trabajando para armar todo lo que tenía que ver con el emprendimiento, y en el 2014 me dicen que hay una plaza, o sea, que hay un cargo nuevo en virología para dar clases como profesor tiempo completo. Y bueno, no lo pensé dos veces. Enseguida pues le dije que sí, y así pues surgió, y desde hace eso ya casi 10 años. El 1 de noviembre cumplo 10 años. Qué bien. Y como jefa de cátedra estoy desde tiempo de pandemia, aproximadamente hace unos 3 años. ¿Qué es lo más satisfactorio y qué es lo más retador de dar virología en una universidad pública? Y con las deficiencias, bueno, que todos sabemos que existen. Por ejemplo, en pandemia, sé que muchas cátedras dictaron a nivel online. ¿Cuál fue el reto en ese momento? ¿Cuál es el reto ahora? ¿Y qué es lo satisfactorio de dictar la materia en la cátedra? Bueno, uno de los retos que se plantean es que es una materia eminentemente teórica, ¿no? Entonces uno venía de porque se me olvidó en el interín de la graduación y el IBIC, que tuve casi 10 años en el Hospital Universitario de Caracas, que también fue otra escuela, ¿no? Claro. Entonces, y ahí sí estuve haciendo bioanálisis tradicional, pero también estuve en banco de sangre, y esa parte, la parte serológica de los virus también entró por allí, y eso Banco también de me gustaba, ¿no? Y wow, cuando empiezo con esta asignatura que es eminentemente teórica, o sea, cómo darle la vuelta a esos 3 créditos para hacerlo un poco más flexible, para hacerlo un poco más ameno. Eran 3 horas consecutivas los estudiantes. Y bueno, No me acordaba que eran 3 horas. Se planteó la posibilidad, en conjunción con otros institutos, específicamente el Instituto de Inmunología. Ahí hablé con un gran amigo, el doctor Félix Toro, la licenciada magíster Soriusca Mayora, y bueno, ellos nos abrieron las puertas, el doctor Juan Carlos Jiménez también, y ellos nos abrieron las puertas del instituto para hacer la primera estancia, la visita guiada al instituto, para que los muchachos vieran lo que nosotros les habíamos dicho dentro de la asignatura. Otra cosa que implementé fue la introducción de algoritmos diagnósticos, o sea, la importancia del algoritmo diagnóstico a nivel virológico. Ya mi antecesora, Laura Hernández, había introducido algo que me pareció excelente, que era la bioseguridad del laboratorio virológico. Entonces, con el algoritmo también era algo como más práctico de lo que usualmente estábamos acostumbrados, ¿no?, en la asignatura. Se empezaron a plantear dentro de los exámenes problemas, como si estuvieran, o sea, tienes un paciente VIH, o sea, qué pruebas le haría, ese tipo de cosas, o sea, unos problemas clínicos reales, como si tú estuvieras en un laboratorio. Y por supuesto ahí introducimos las pruebas rápidas, ya con el algoritmo diagnóstico, todo teórico, ¿ok? A posteriori de eso, hace 2 años, año y medio específicamente, tuvimos, la profesora Laura se jubila en épocas de pandemia, o sea, ocurre todo el tema de la pandemia que ya sabemos. Y luego de eso, desde un año para acá, tenemos una recién adquisición en la cátedra, la profesora Solimar Useche, una joven recién egresada en el año 2017, que hizo tesis en virología y le gustan los virus, y me lo participó. Profe, si usted sabe de algo aquí, usted me dice, porque a mí me gusta la virología y demás, y tiene su laboratorio privado, y bueno, y podía estar en medio tiempo, y la postulo, y bueno, tenía muy buenas notas, y ella queda como instructor contratado. Ya está por hacer su concurso el año que viene, Dios mediante, y ella también introduce una serie de métodos a nivel de pedagógico que son bien interesantes, ¿no? Dado que ella está haciendo un diplomado, ahorita un componente docente a nivel del pedagógico de Caracas. Luego con ella se hace la primera práctica, junto con ella se hace la primera práctica de virología, que fue algo histórico hace 2 semestres. Claro. ¿No?
Fue muy lindo, fue una experiencia de verdad estupenda. Hubo quienes nos donaron reactivos, entre ellos, algunas colegas, y fue una experiencia muy interesante. Los muchachos se mostraron súper contentos tanto con la visita guiada como con la práctica. Luego, el semestre pasado, lamentablemente, las dos, irónicamente, nos hemos enfermado. Una de COVID-19 y la otra de dengue. Ay, Dios querido. ¡Qué belleza! Y bueno, lo que faltaba era la práctica porque ya la visita guiada se había dado, pero lamentablemente no pudimos darla. Y este año sí vamos con todos los hierros a volver a dar la otra práctica con el grupo con el que estamos ahora, que iniciamos hace 3 semanas. Entonces, bueno, estamos muy emocionadas por todos estos cambios. Y además a esto se le suma la reforma de currículum por competencias de las distintas asignaturas, que es como lo que se quiere para toda la universidad. Y esto va a permitir que, por ejemplo, materias como virología puedan tener un crédito más que implica prácticas de laboratorio. Entonces, contar con un laboratorio que pueda ser de investigación, una unidad ejecutora de investigación y docente. Bueno, eso es una de las cosas que se tiene proyectado para hacerlo todavía más vivencial. Ay, bueno, qué genial. De verdad que esperamos muchísimo que eso se materialice más pronto que tarde. Y sí, porque bueno, parte de eso, incluso nosotros recuerdo que en alguna oportunidad nos habían dicho que cuando nosotros estábamos estudiando, que supuestamente en alguna oportunidad la profesora Laura había hecho las diligencias para que se fueran a conocer la unidad de cultivos celulares allí en el Instituto Nacional de Higiene. En algún momento, no sé qué. Y claro, sí, todos estábamos así, que nosotros a la expectativa. Queremos ir a nuestros cultivos celulares, pero no sé qué pasó, que en ese momento no... Cualquier cosa que pasa en la universidad. Tú sabes que la universidad... Sí. Y no se dio. No se dio y no se dieron más. O sea, fue como que... Un año antes de que nosotras cursáramos la materia, fue como que la última persona o la última cohorte que vio o que pudo hacer esa visita guiada por la unidad de cultivos celulares. Ya. Sí, hasta ahí quedó. Pero bueno, tuvimos mala suerte. Sí, sin duda. A ver, es que tengo tantas cosas. Comienza por el principio. No hemos preguntado todavía cuál ha sido la anécdota. Ay, ¿qué anécdota te ha marcado? Así que tú dices, wow. En el ejercicio profesional. Ajá. O como estudiante. O como profesora. También. Anécdota. Importante. Bueno, mira, yo creo que una de las anécdotas que tengo era, o una de las, sí, esa anécdota... en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, en una oportunidad yo estaba secuenciando, haciendo mi prueba de genotípica de resistencia antirretroviral y estaba tan emocionada, con la cuestión, y de pronto cuando no veo a nadie, no siento a nadie, y cuando viene, siento como los pasos de alguien, y resulta ser que era el vigilante y me dice, doctor, usted todavía está aquí, o sea... Casi que cierran el instituto, yo estaba ahí. Ni se había enterado. No. Y yo, ¿pero qué hora es? ¿Qué hora es? No, pero mire, es que van a ser las 7 de la noche y no soy yo. Imagínate. Pero no. Era claro, estaba iniciándose la prueba. Claro. Y de verdad que a mí se me pasó el tiempo. Además que estaba tan extasiada con la cuestión que no me di cuenta que había corrido el tiempo. Yo después me quedé impactada porque sentí como que no había pasado mucho desde la 1 de la tarde. Descripción gráfica de se me fue el tiempo volando. Sí, exacto. Bueno, pero es que a veces te metes tanto en lo que estás haciendo, sobre todo si son experimentos ultra difíciles, que obviamente el tiempo se va a pasar y no te vas a dar cuenta que se hizo de noche ya. Sí, estábamos en esa estandarización, entonces sucedió así. Qué horror. Sí. Ay, buenísimo. Mira, yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos los bienalistas que ejercemos la práctica habitual de laboratorio es que nunca tenemos suficiente información.
Entonces hay algo que me estabas comentando hace algún tiempo y es que justamente hay veces que el clínico pide algo y no sabe el momento en el que lo está pidiendo. Entonces, en el caso de virología, o sea, ya en el caso de microbiología lo hemos hablado con bastante énfasis, ¿ok? En que el médico te echa el cuento más o menos de la impresión diagnóstica, de, o sea, si tiene tal o cual sintomatología, lo que sea. ¿Cuál sería la manera correcta de hacer una petición de un examen para virología? Si tú tuvieras un laboratorio que solamente se dedica al diagnóstico de virus, ¿cómo sería o cómo debería estar estructurado la petición del examen? Bueno, fíjate, no sería tanto la petición del examen. Para nosotros es crucial la historia clínica del paciente. O sea, y sobre todo desde cuándo comenzaron los síntomas, por ejemplo. La edad del paciente es fundamental porque como nos guiamos por un algoritmo, necesitamos saber en qué parte del algoritmo vamos a colocar ese paciente en función a la prueba que se está haciendo. Porque a mí me pueden mandar a hacer, por ejemplo, ¿qué ha pasado?, ¿no? Eso pasó mucho tiempo en el Instituto Nacional de Higiene, que de repente llegaba la muestra en el Instituto Nacional de Higiene y en otros laboratorios privados donde trabajé, que llegaba la muestra de un niño y se le solicitaba serología para VIH y el niñito tenía menos de 18 meses de edad. Entonces, estaba muy bien solicitada la prueba de anticuerpos, ¿no? Para el niño, pero realmente para la edad de un menor de 18 meses de edad no aplica. No aplica porque ahí estamos determinando los anticuerpos de la madre, o sea, vía transplacentaria. Entonces, ahí le teníamos que hacer una nota que primero y principal, entonces mandaban era una muestra de suero para hacerle una lisa y le decíamos, no, mira, para este menor tiene que ser una prueba de PCR y, bueno, por ejemplo, en el caso de higiene, por supuesto, es un tubo tapa morada que es con plasma, ¿no? Con plasma, sangre total. Eso se lo hacíamos ver. Y, por ejemplo, en el laboratorio privado no hacemos esa prueba, lo remitíamos al Instituto Nacional de Higiene. Ok. Hablemos entonces de algoritmos diagnósticos. Por ejemplo, yo creo que uno de los que más... de los que más a la gente le da como angustia, o por lo menos en mi caso, es el virus de la hepatitis B. Porque entonces, ¿sabes? Antígeno de superficie, cuándo se positiviza, cuándo comienza entonces el M, después cuándo viene el G, y entonces después cuándo viene el anticuerpo anticore, y entonces cuando viene, entonces uno se queda... Eso es un trauma de clínica. Sí, eso es un trauma de clínica. Nosotros, es horrible. Sí, porque en clínica pues sí nos colocaban cuando estábamos viendo la parte de ponían conchita de mango y te dura. ponían unas conchitas, y no es por nada, pero si tú no estás muy claro en cómo es la historia natural del virus, vas a rodar con esa concha de mango, o sea, por toda la eternidad. Y luego, que es lo interesante desde mi punto de vista, es que cuando estás graduado, que es cuando yo le digo que está el queso a la tostada, ese... sufrimiento. No. Ese caso clínico, que en teoría es perfecto, ya se te desdibuja porque tienes que tener en consideración que no todo el mundo es igual. Ok. Sí, ¿sabes? Entonces, verdad. ¿por qué? Pues ya no estás en un ambiente controlado. O sea, los profes te ponen en los casos clínicos un ambiente controlado. O sea, tienes una mujer para que llegues a la respuesta. Para que llegues a la respuesta. Pero cuando ya estás graduado, te lanzan así y uno y que, bueno, no, seguramente porque es esto y pasa esto. Y entonces comienzas a ver, no, ¿sabes? Esto y tú no encaja. Ya va, esto no encaja. Y ahí es en donde te comienzas a caer a golpes, entonces tú no sabes si es el reactivo que está mal o si eres tú la que está mal, si es el universo el que está mal. O sea, si Mercurio está retrógrado. Si Mercurio está retrógrado, o sea, no sabes absolutamente nada. En el caso de la hepatitis B, ¿cómo sería el algoritmo diagnóstico? ¿Cómo se llama? Vamos a empezar a restringir, tratar de puntualizar sobre todo los virus más frecuentes, Claro. ¿ok? Para mí el hepatitis B es uno de los más problemáticos justamente por toda la cantidad de serconversiones. Pero bueno, hay otros que son un poco más fáciles, entre comillas. Vamos a hablar de los más sonados y de los que tú más tienes experticia, que son hepatitis B, HIV,
Bueno, si podemos hablar un poquito y nos da el tiempo, de citomegalovirus y Epstein-Barr, porque ese también es un temazo con los chamos. Bueno, yo también quería hablar un poquito de hepatitis C por cierta ¡Ay, me encanta! No, buenísimo. No, el micrófono es tuyo. Bueno, fíjate, con respecto, vamos a empezar por hepatitis B. Ajá. Ok. ¿No? El perfil que se le manda es primero un perfil bioquímico, por supuesto su perfil hepático fundamental. Y por el otro lado, en el perfil virológico está el antígeno de superficie y los anticuerpos anticápside viral o anticuerpos anticor, como lo conocemos en bioanálisis. El antígeno de superficie, esta es otra variante, es un indicador, él es indicio de infección aguda si está positivo. ¿Okay? Los anticuerpos anticápside es un marcador epidemiológico tanto de infección activa como de infección pasada. Pero si están los dos positivos, si tú te llevas un paciente y los dos están positivos, está agudo el paciente. Si además de eso tienes, por ejemplo, reactivos para, en vez de ser anticuerpos anticápside totales, tienes anticuerpos IgM, el marcador IgM es un anticuerpo que es el único marcador que está en periodo de ventana, ¿ok? Antes de la seroconversión de antígeno de superficie a los anticuerpos antisuperficie. Ahí ese marcador está positivo. Ok. ¿Ok? Los anticuerpos anticor están de por vida en el 80% de los pacientes. Es la razón por la que lo hacen dentro de las 7 marcadores en banco de sangre. Exactamente, es correcto. El antígeno de superficie tiene que, en una infección aguda, tiene que decaer, o sea, hacer un pico como a las 2 o 3 semanas y luego decaer antes del 6º mes. ¿Qué pasa cuando el antígeno de superficie se mantiene por más de 6 meses? ¿Qué es lo que marca la historia natural? El paciente está cayendo en una infección crónica. Es una infección crónica y entonces ya no hay seroconversión de antígeno de superficie a anticuerpos antisuperficie. El antígeno E es posible que se negativice o es posible que seroconvierta, o sea, negativiza y seroconvierta anticuerpos anti-HB, es posible, y eso es de buen pronóstico porque indica que hay una baja carga viral en el paciente y es probable que ese paciente caiga como un paciente asintomático, pero no en todos los casos ocurre. El antígeno E es indicio de infectividad en el suero y una carga viral alta, si permanece, si lo vemos en el pico. Él sube poco después del antígeno de superficie. Ahora, en un paciente agudo, el antígeno de superficie debe decaer y generarse la seroconversión anticuerpos antisuperficie, que son anticuerpos de neutralización viral. Estos anticuerpos son los que permiten la inmunidad de ese paciente ante una reinfección. Son anticuerpos de inmunidad, que ofrecen esa inmunidad. El anticuerpo anti-HBe, cuando se lo convierte también en un paciente agudo ya resuelto, es pronóstico de cese de la infección, ¿okay? Y cese de la enfermedad. Y esto va también en consonancia con la desaparición de los síntomas. Entonces, ¿qué sucede? Y eso le hago yo muchísimo hincapié a los muchachos, que si ustedes tienen un caso de un médico que empieza a mandar antígeno de superficie más o menos al 2º mes y cree que y lo está mandando porque cree que el paciente va para crónico, ese marcador no le está diciendo al médico, si sigue dando positivo, que el paciente va para crónico, porque todavía no ha pasado el lapso necesario, que es más de 6 meses, para determinar si de verdad es crónico o no. Lo que pasa es que muchas veces lo que te ponen es hepatitis B. No, bueno, tienes ese, pero tienes el que entonces está desde virus de Epstein-Barr hasta virus de varicela zoster. Entonces tú dices, ya va, o sea. Bueno, a veces te ponen también hepatitis. Y es como, Ajá, ¿y qué? cuénteme más. Sí, exacto. Cuénteme más. Y por eso iba mi pregunta de qué debería tener el petitorio de exámenes si tú eres un médico. Y yo creo que
si bien en todas las especialidades la relación médico-bienalista tiene que ser efectiva, en el caso de la virología lo es aún más. Sí. Porque, bueno... También tiene que ver con la microbiología, como dentro de la microbiología, o sea, todo se une, los infectólogos deben hablar. Sí, exacto, exacto. Pero en el caso de la virología, yo creo que allí, digamos que justamente porque, y me corriges si estoy equivocada, nosotros vemos la virología como materia pura y dura, ¿sabes? Así o sea, hablemos de virus. No es microbiología amplia. Claro, los Ni infectólogos fisiopato, ¿no? Ni fisiópato. fisiopato. Ajá. Y bueno, y los infectólogos, pues obviamente me imagino que ellos sí ya en la especialidad, no desconozco, y perdón con mis amigos infectólogos, no me caigan encima, no sé si ven en virología sola como asignatura, no me maten. En la especialidad, no. En la especialidad, no sé. No lo sé. ¿Sabes? Porque siempre Tampoco se lo sé. lanzan como hacia la microbiología como tal, o sea, la parte de bacterias. Sí, hay muy pocos que les gustan los virus. Creo que nada más he conocido, bueno, los tres que hemos traído. Forero, Víctor y Andreina. Te voy a dar la carita por aquí arriba. Sí, exacto. Pero, o sea, sí, pero no es la mayoría. Siempre hablan más de infecciones bacterianas que de Sí, que son de virus, la más verdad. probacterias. Y bueno, para mí los virus son sumamente No, es lo que más apasionantes, abunda. pues. Y es lo que más abunda. Bueno, y lo cierto es que nosotros como escuela de la Facultad de Medicina somos los únicos que tenemos una asignatura de virología como tal. O sea, en medicina no hay eso, en nutrición y dietética tampoco lo hay, en farmacia tampoco lo hay. Entonces, Sí, es somos obligatorio nosotros. que hagamos una llave Ajá. Sí. entre el médico y también, bueno, preguntarle eso, pues cuando te vienen con la lista de mercado, tanto como cuando te vienen con la lista de mercado diciéndote que, o sea, tiene alguna entidad viral y yo no, bueno, sí, no, ni modo. Obviamente estás pasando en una virosis porque por algún extraño motivo ya descartaste bacterias. Y Nadie ahora, o cuando te ponen solo y que hepatitis. Y uno que, hijo, Ajá. hepatitis. ¿Cuál? ¿Cuál? O sea, ¿cómo? Las tres. Las tres. Las cuatro, las ¿Y cinco. cuál? Y por eso iba cuál también. marcador Exacto, necesitas? porque entonces empiezan. Superficie, core, coreme, anti-HB, anti-HBS y uno y que... El arroz con mango, pues. Sí, no. Bueno, No, pero es ahí parte de- sí tienen que puntualizar que los marcadores de inicio son antígenos de superficie y anticuerpos anticore, en el caso de hepatitis B. Y, por supuesto, eso de hepatitis en líneas generales es como muy sui generis. Por supuesto, ahí el perfil hepático a nivel bioquímico juega un papel fundamental, pero hay que mandarles a especificar qué marcadores exactamente es lo que ellos sugieren respecto al cuadro. Exacto. Porque ahí ¿Qué la historia sospecha? clínica juega un papel importante, ¿no? Si el individuo está ictérico o no, cómo salieron esas transaminasas, por ejemplo, en un primer perfil hepático que se les hace. Porque una de las cosas que hemos visto que en hepatitis C, el perfil de aminotransferasas no se ve alterado. No se ve alterado en la mayoría de los casos. Por eso es que le dicen el asesino silencioso, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, yéndonos para hepatitis C, hay otra variante, la PCR, ¿no? Ok, te mandan a hacer los anticuerpos, anti-VHC. Se le hace, el individuo está positivo, una ELISA, el individuo está positivo. Entonces, pasamos como a un ensayo confirmatorio, un INOLIA, para determinar que efectivamente este paciente está positivo y posteriormente vamos a una PCR para hacerle seguimiento a ese paciente. Pero la mayoría de los genotipos que están presentes en Venezuela tienden a una infección crónica. Allí hay fluctuación en las PCRs de hepatitis C. Es decir, hay algunas que pueden salir positivas y otras que pueden salir negativas. Y no significa error de laboratorio. Okay. Esto es algo muy importante que hay que hacerle entender a los médicos. ¿Por qué? O sea, porque hay en el ciclo de vida del virus, esto está contemplado. Es como que hay momentos en que la carga viral baja a un nivel indetectable y por ende la prueba de PCR da negativa. Pero sin embargo, no significa que el paciente se curó. ¿Ok? No significa que el paciente se curó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre hay que mandarle las notas al margen. Entonces se sugiere repetir esta muestra y repetir la prueba a los 2 meses.
como en el caso también del antígeno de superficie para Exacto. hepatitis B. Ok, te la manda, yo quiero saber si el paciente está crónico a los 2 meses. Entonces, bueno, no, mira, pero para determinar si está crónico o no, se sugiere enviar una nueva prueba después de 6 meses a fin de ver si de verdad ese paciente va para crónico o no. En el caso de los títulos, sobre todo en los equipos que hacen quimioluminiscencia y cuantifican, en algunos tienes algún punto de corte. Entonces, menor a 1, mayor a 1, o sea, reactivo o no reactivo, dependiendo de si es mayor o menor. Hay unos que te ponen de una vez la interpretación, pero obviamente te arrojan el valor numérico. Es decir, menor a 1 y te da 0.35. Y luego a los 6 meses te la repites y da 0.45. ¿Eso tiene alguna implicación diagnóstica? Él pudiera decir, bueno, si, ojo, todo esto sí te lo haces en el mismo laboratorio, bajo el mismo equipo, bajo las mismas condiciones, porque también puede surgir eso, o sea, y creo que también es muy importante que los pacientes que nos están escuchando, o los pacientes no, las personas que no son del ámbito médico que nos están escuchando, sepan que si usted se está haciendo alguna valoración de hepatitis B o de cualquier virus y se lo tiene que hacer en el tiempo, lo ideal sería que usted se lo hiciera en el mismo laboratorio. Sí, ¿correcto? Claro. Porque ahí ya uno tiene un historial y uno puede ver cómo fue o cómo está haciendo esa seroconversión, si hay algún tipo de seroconversión. Entonces, pero a nivel de títulos, con el punto de corte ya estaría, o sea, no marca ninguna diferencia el hecho de que haya subido o bajado ese punto de corte. No, o sea, serológicamente, exacto. Serológicamente lo importante es saber si está positivo o si está negativo, es lo que nos interesa. Y ya si está positivo y sabemos entonces que el paciente ya es una persona que tiene una infección crónica, ya ahí el comportamiento es distinto, ¿no? Porque una de las cosas importantes en el bioanálisis es entender en virología que hay pruebas de diagnóstico y hay pruebas de seguimiento. Las pruebas de seguimiento o son para determinar si una infección realmente se dio o no, o para, en el caso de los crónicos, para hacerle el monitoreo necesario de la evolución frente a el tratamiento antiviral o el tratamiento sintomático que el paciente, porque eso depende de cada virus, ¿no? Y allí las pruebas de biología molecular juegan un papel fundamental. Porque, por ejemplo, en el caso de hepatitis B, la infección aguda tiene suficiente marcador a nivel serológico que nos brinda la información de cómo hay la resolución de la misma. Pero en el caso de la infección crónica, se han visto 2 estadios claramente definidos. Uno, donde todos los marcadores de la infección aguda se vuelven a exacerbar. Hay un aumento de la carga viral del paciente, ¿no? Si se va a hacer carga viral. Si no, PCR cualitativo, positivo o negativo. Ahí, por supuesto, está bien positivo. Y cuando hay una caída brusca, es como un segundo estadio, y en ese segundo estadio es posible que ese paciente, con la fortuna, pueda llegar a pasar a un paciente asintomático. ¿Ok? Y es lo que se habla de portador del antígeno de superficie. Ajá. Y bueno, eso tiene que hacer de seguimiento al menos 2 veces por año para ver cómo va frente a su tratamiento, por ejemplo. Yo espero, muchachos, que ustedes tengan su cuadernito allí y escribiendo todo el algoritmo para que no se les vaya allí la fecha, la cosa, empiecen a poner en el Google Calendar allí, que paciente tal, llamarlo. Sí, sería, si acaso, no estaría de más hacer ese tipo de cosas. Y eso es eso es primero, brindar calidad de servicio. Señor. Segundo, que te interesa el otro, es empatía. Real. Es empatía real porque, o sea, tú lo que quieres es suministrar a las personas las herramientas necesarias para que le alivie una angustia. O sea, esa persona que está allí en ese... del tema de salud, o sea, de prevenir. Exacto. Aunque ya estás montado en los patines, si te toca el algoritmo, ya estás montado en los patines. Claro. De la hepatitis, pero bueno, pero está bien que el otro se preocupe por ti un poquitico. Sí, ¿no? Y que a uno lo recuerde, porque uno justamente por todo este tema del miedo, de la angustia de la pérdida de la salud, que lo hemos conversado, uno empieza a sacarle el cuerpo
Así como, ¿sabes? Me tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer La la consulta. negación. La consulta con el ginecólogo, uno Ajá. empieza a hacerse loco. Sí, Exacto. totalmente. Y no son solo ustedes. Sí, o sea, no. Todos. ¿Sabes que la expresión en casa de herrero cuchillo de palo? Totalmente. Sí, o sea, me da culpa, pues uno no quisiera, de verdad, pero uno es humano. Entonces uno empieza, ay, es que no tengo plata. Sí, no, Sales y te cualquier compras excusa. cualquier cosa. Y yo, tenías la plata porque te compraste esto, mamá. O sea, tenías el dinero. No vengas tú. Y uno y que... Entonces, Los angelitos si, ahí no, que- si ya eres un paciente de mucha data, el médico capaz y te lo dice, bueno, pero ven y me lo pagas en 2 partes y no Ajá. sé qué. Y entonces uno y que lo que pasa es que Ajá. te empiezas a inventar unas excusas Sí, que allí no que, tengo que nada que tiempo. ver. No tengo tiempo. Tengo sí. guardia. Sí, la que tú quieras. Escoge la que tú quieras y la he dicho. Totalmente. No, yo también tengo un montón de excusas ahí guardadas debajo de la manga. Vamos a seguir con las hepatitis, entonces hablemos de la hepatitis C. Cuéntanos de ¿cómo se llama? De este enemigo silencioso que hace poco, pues, se celebró el Día Internacional de la Hepatitis C. Antes tenía un día para ella solita. Sí. Y ahora está englobada dentro del Día Mundial de las Hepatitis Virales. Pero yo sí, de verdad, yo sí soy pro que ella tenga su día solito. Porque es un virus feo. O sea, ¿Sí? ¿Es tan feo así? Es un virus coño madre. Porque justamente no te da sintomatología. Bueno, O sea, es que tú es el puedes enemigo ser- silencioso justamente Exacto. porque entonces Tú- ya caes en una cronicidad. Exacto. Y fea, no te das cuenta sino hasta que lo que tú quieras. Pues. O sea, la cantidad de virus. Cosas feitas. echando por ahí. ¿Estás haciendo alguna investigación en esa línea? Cuéntanos un poco acerca de la hepatitis C. Bueno, fíjate que la hepatitis C, bueno, lo que les había contado de la fluctuación en la PCR, que eso es una característica típica de este agente viral, ¿no? Por otro lado, también está el tema de que los pacientes, cuando se van a, mucha gente, cuando se va a hacer la prueba, una prueba por alguna operación o algo, es que cae en cuenta o hay algún dolor abdominal, entonces alguno de los médicos le manda la prueba por no dejar y de repente sale positivo. Es decir, que no había un síntoma como Franco, como en la hepatitis A. patognomónico, Ajá, que como la hepatitis A es como la muy ictericia, alarmante. Sí, es más, etcétera, ¿no? más fulminante. Un Se ve más. una hepatomegalia o algo así por el estilo. La hepatitis C, este tipo de sintomatología puede tardar en el tiempo o de repente la persona morirse de otra cosa. ¿Ok? Ok. Porque puede, por ejemplo, estar un paciente 20 años antes de una cirrosis o un carcinoma hepatocelular, pero si te cuidas, tienes una vida sana, no te estresas mucho, etcétera, es posible que puedas vivir mucho y, como te digo, o sea, morir de una cosa muy distinta a eso. Ya Ok. para esta ¿Ok? época no estresarse es complicado. No, mentira, estoy echando broma, pero de verdad que sí hay que estar pendiente. Ahora, con respecto a las investigaciones, fíjate, sí, bueno, forma parte de mi trabajo de ascenso, justamente un trabajo en hepatitis C oculta. Ya se hizo un trabajo a nivel bibliográfico por esto de que no tenemos un espacio físico para hacer la parte de virología en la Escuela de Bioanálisis, pero sí hemos contado con las alianzas con el Instituto Nacional de Higiene, con el Instituto de Anatomía Patológica, al respecto, el magíster Maruán Aguilar, que también es gran amigo de la escuela, nos ha ayudado al respecto. La hepatitis C oculta es una hepatitis C atípica donde la PCR te da negativa en sangre. ¿Ok? Pero a nivel de células mononucleares de sangre periférica, por ejemplo, el paquetito de blancos del Ficolipac, es posible que te dé positivo. Okay. Y a nivel de células hepáticas, por ejemplo, después de una biopsia, también es posible que te dé positivo. Entonces, eso es lo que hoy en día se conoce como IOC, infección oculta por hepatitis C. Y bueno, sobre eso hubo una TEI que yo tutorié hace año y medio y bueno, fue muy bien acogida. De hecho, se propuso un algoritmo diagnóstico para pacientes que normalmente son los que están, de acuerdo a la literatura mundial, son los más propensos a esta hepatitis o a esta infección oculta,
que es los hemodializados, los pacientes hemodializados. Ok, perfecto. Ay, ajá, buenísimo. Entonces, bueno, mi línea continúa por allí, o sea, tomando ese aspecto, algunos aspectos de este trabajo de estas muchachas, pero a nivel de secuencia, a nivel mundial, a fin de ver, determinar mutaciones que estén relacionadas con esta interesante infección oculta, ¿no? Que puedan estar asociadas a ese fenómeno de no verse a nivel de suero, ¿no? A nivel de plasma. Justo basándonos en este take que tutoriaste, ¿cuál es la propuesta de algoritmo diagnóstico para la hepatitis C en pacientes dializados? Más café, profe. Gracias, sí. En pacientes que se hemodializan, perdón. ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpa. Ajá, que justo basándonos en esto que nos estás comentando, que me parece súper interesante, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico para pacientes que se hemodializan? Ajá, exacto. En los pacientes que se hemodializan, que se ha visto, pues que en el mundo se ha visto esta positividad con IOC. Por cierto, aquí en Venezuela, específicamente de esta forma, en células mononucleares de sangre periférica, no ha habido estudios. Uh-huh. La propuesta es que no se haga biopsia. La biopsia es como invasivo. Es muy invasivo para el paciente, ¿no? Sino que se haga en IOC, porque los estudios revelan que no hay diferencia estadísticamente significativa en la presencia del virus en células mononucleares de sangre periférica versus en el hígado. Entonces, eso fue una de las propuestas que se hizo. Claro que si no se logra detectar allí, entonces sí se pasara a la parte de la biopsia y no como estaba planteado en un inicio, biopsiar primero y después entonces ir a algo que es menos invasivo. Siempre buscando menos invasivo a más invasivo si es necesario. Si es estrictamente necesario. Y eso solamente en esos casos. Estamos hablando de una infección que es completamente atípica. Recordemos que en Venezuela es menos de 2% la incidencia de hepatitis C, 1.2, 1.3, o sea, es muy bajita. Y ahí va eso, porque si no empiezan los pánicos. Exactamente. Pero es que, a ver, es que, chévere que la incidencia sea baja, pero no quiere decir que no exista. No, pero es que ese 2%, como decía Andreina, ese 2% puede ser 100% para ti. Exacto, ¿entiendes? aparte. Pero a lo que me refiero es que como todo se magnifica con la hiperinformación que ya hemos hablado, entonces, bueno, la incidencia es del 2%. O sea, ¿te puede tocar? Sí, claro que existe. Sí, pero es que... Pero no es una cosa que esté allí por todos lados. Claro, mi tema con... quizás yo lo que voy a decir suena un poco amarillista, pero yo sí soy pro hacer énfasis en que el virus está... que el virus existe, que tienes que tener cuidado, ¿ok? Si eres paciente que va a hemodiálisis, eso no lo puedes controlar genuinamente, pero bueno, sí puedes controlar el hacerte tus pruebas, no sé cada cuánto estaría bien que una persona que se hace la hemodiálisis se haría por lo menos una hepatitis C normales. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cada vez que vaya a hemodiálisis? No necesariamente. Pero sería por lo muy menos corto, pudiera ser cada 3 meses, porque tampoco queremos, y además hay que ver el periodo de tiempo en que puede adquirir la infección, o sea, dependiendo de la máquina, dependiendo de tantas cosas. Normalmente no debería... O sea, vamos a estar claros. Claro. No debería los equipos deberían de estar completamente limpios, no debería de haber ningún problema en ese sentido, ¿no? Y solamente en caso de sospecha de que pueda haber algún tipo de infección, de transmisión de esa manera. Ya. Sí, porque de verdad para mí es súper importante que la gente
sepa que hay virus, ok, está bien que no vamos a decir que está a la vuelta de la esquina. Ok. Pero sí está. O sea, no es que sabe que la profe está haciendo sus tesis con muestras traídas de Namibia. O sea, No, no. con gente que está aquí, con venezolanos, que el virus está aquí, que está bien, que no está regado, que no hay un brote, no hay nada de eso. No. Y no se vuelvan locos. No se vuelvan locos, pero sí cuídate. Si eres una población de riesgo, por ejemplo, comparte jeringas, porque por X o Y razón. Exacto, por X o Y razón, porque así lo decidiste, pues tienes algo más en que preocuparte, que es contagiarte de hepatitis C, por ejemplo, sí. ¿Sabes? Entonces no, está bien. A diferencia de ti, yo soy un poco más alarmista, pues. Sí, claro, porque es que si no está bien. Sí. Cabe destacar que estas tesis, por ejemplo, el trabajo especial de grado de las chicas que yo les comenté, esto sí se basó en sitios del mundo, sobre todo Arabia Saudita, sitios del mundo que son donde la hepatitis C es de alta endemicidad. Entonces allí es donde se estudió en principio la infección oculta. O sea, no hay mucha referencia bibliográfica respecto a esto. Es un tema que, a pesar de que hemos encontrado bibliografía de tiempo, sin embargo es un tema poco explorado, y de allí la importancia, porque no sabemos cuáles pueden ser las implicaciones para otras latitudes, por ejemplo para Venezuela, ¿no? Como todo en ciencia, nosotras también fomentamos mucho que se haga investigación aquí, porque bueno, siempre utilizamos muchas cosas de afuera, pero sí es importante que se haga data de aquí, se estudien cosas aquí, siempre cosas innovadoras. Bueno, como todo en ciencia, hay que estudiarlo todo, pues. Y mi trabajo especial de grado, las secuencias que hasta ahora he analizado son secuencias del GenBank, o sea, son secuencias internacionales de infectados que han tenido hepatitis C convencional y IOC. Entonces, bueno, estamos en ese proceso, pero son de tipo internacional, no son venezolanos hasta los momentos. Esto es importante comentar. Ok, muy bien. Gracias por la acotación, porque sí, yo pensé que era que estaban, o sea, se estaba haciendo con gente de acá, pues, ¿no? Pero buenísimo. Y son secuencias que son que están allí para el público, para poderlas analizar, para poderlas que están en el GenBank. Ok, perfecto. Gracias por la acotación. No sé si nos habían dejado algunas preguntas. ¿O tú querías preguntar algo aparte? Porque pusiste cara de puchero. Es que mi celular borró las preguntas. Entonces llevo rato tratando. Ustedes me ven pegar en el celular, pero es porque estoy tratando de recuperar las preguntas que pusieron ayer. Me acuerdo que la de VIH en 18 meses estaba, pero mi memoria de hormiga no me permite saber más nada. Sé que hablaron del tema de la salmonela. Lo que pasa es que la salmonela. Preguntaron algo de salmonela. Pero por cómo van a preguntar algo de salmonela, si es... Esa palabra no me la sé. ¿Cómo se puede determinar salmonela? ¿Por qué? ¿Por PCR? No me acuerdo. Yo te la leí. No me acuerdo, perdón. Pero es que ya va. Pero ¿cómo estamos hablando de salmonela? Si salmonela es una bacteria, estamos hablando de virus. No lo sé. Bueno, pero aquí hay uno. Aquí yo logré recuperar una. Que fue la última que nos hicieron. Y dice, hablen sobre rotavirus, adenovirus y la importancia clínica y vacunas. Qué bien, me gusta. Bueno, vamos a ver, saltamos aquí vamos a estar en los multiversos de los virus, como te digo. Perdónenme, muchachos, porque lo perdí. Una pregunta antes de que comiences a aclarar esta. He tenido casos, sobre todo en estos últimos meses, en donde he tenido coinfecciones, o si se pueden llamar coinfección, no puedo llamar coinfección porque no estoy asegurando que eso sea así. Perdón. Llega un hisopado nasal. ¿Ok? Y bueno, sabes que están estas pruebas que detectan varios virus. En un cassette que detecta varios virus por hisopado nasal. Y he tenido pacientes que me dan influenza A positiva, sobre todo en chamos, ¿ok? Sí.
influenza A positivo, micoplasma y adenovirus. Ah, sí. Pueden coexistir esos 3 virus en ese momento clínico en específico. Solo ser pequeño. Pero esta prueba es... ¿Qué tipo Es de prueba? inmunocromatografía. Ajá. Prueba rápida. Ok. Bueno, mira, se ha detectado en la parte respiratoria se ha detectado coinfecciones, no solamente entre microorganismos diversos, sino también entre virus respiratorios, por ejemplo. He podido leer en la literatura, por ejemplo, en Buenos Aires, hubo un paciente que estaba coinfectado con 5 virus respiratorios diferentes: influenza, metaneumovirus, adenovirus, o sea, una cosa impresionante. Y no por inmunocromatografía, era PCR multiplex. Claro, lo que yo hice en ese caso fue que como me salieron esos, yo que ya va. O sea, dije, bueno, como esto es inmunocromatografía, vamos a hacer la sugerencia que corresponde y se sugiere realizar PCR para, ¿cómo se llama? Para neumonías virales. Mis amados comentarios. Porque claro, o sea, pues dije, oye, en un chamo de 6 años, yo dije, pero ya va, o sea... Es que los colegios son caldos de cultivo, ¿no? Sí, bueno, para todo. Pero me llamó mucho la atención porque, bueno, si tú me dices a mí una coinfección COVID-influenza, muchas veces pasó, sobre todo en plena pandemia. Entonces dije, bueno, puede pasar. Pero entonces, ¿sabes? Tienes influenza, micoplasma, adenovirus. Y yo dije, son muchos. Y hubo otro que también me dio dos respiratorios y dengue. Sí, a mí me pasó. Sí. Eso en la literatura, eso se ha descrito, que puede haber coinfección. Y claro, el riesgo es que la clínica sea muy severa, ¿no? En estos casos, que pueda presentarse un cuadro complicado precisamente por la coinfección. Que ya es mucho para el sistema inmune, pobrecito. Así es. ¿Verdad? Claro. Que cada vez que pasa algo, o sea, me ha pasado dengue con influenza A, me ha pasado dengue con COVID. Pobrecito. Ah, bueno, lo que le llamaban el COVID-dengue. Ajá, el COVID dengue. Pobrecitos, o sea, de verdad que son como un trapito, no pueden con su alma. No, imagínate. No se pueden mover de la casa. Pero bueno, nada, eso es lo que me ha pasado en coinfecciones. Hablemos entonces de coinfección de hepatitis B con HIV. Sí, bueno, nosotros sí hicimos estudios experimentales previo consentimiento informado, muy importante decirlo, en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, justamente coinfección VIH, hepatitis B convencional, VIH, hepatitis B oculta, que son patrones serológicos atípicos que se presentan, por ejemplo, en el paciente. Un ejemplo, un patrón serológico tipo infección residual que tiene anticuerpos positivos y el antígeno de superficie está negativo, pero si tú le haces una PCR para hepatitis B a ese paciente, está positivo. Ok. Entonces, o sea, a grosso modo, si haces 2 marcadores, tú puedes decir, no, pero ya le pasó la infección, ¿no? Porque este antígeno está negativo, pero le haces la PCR y resulta ser que está positivo. Entonces, ese tipo de infección oculta, nosotros hicimos esa evaluación en estos pacientes. Bueno, recordemos que y vimos lo siguiente. En principio, hepatitis B y VIH pueden compartir las mismas vías de transmisión. Uh-huh. La vía sexual, la vía parenteral, sobre todo el compartir jeringas, por ejemplo, entre pacientes drogadictos, es típico a través el contacto con sangre contaminada. Y también esas son las 2 vías fundamentales, la sexual, la parenteral y la vertical de madre a hijo. En este caso, los pacientes que entraron al estudio eran adultos. Perdón que te interrumpa. Ajá. Se transmite por saliva. Perdón. Bueno, o sea, esto es un podcast a raíz de la conversación que tuvimos con el doctor Mendoza, sí, surgieron muchas preguntas, ajá, surgieron muchas dudas y es nuestro deber. Por favor, sí. Entonces, es una cruzada aquí que tenemos. El HIV y la hepatitis B.
¿Se transmite por saliva? Bueno, el VIH, que sepamos, esa no es una forma de transmisión. Ok. ¿Ok? Es decir, un paciente con VIH, había una estigmatización al principio en los años 80, que la gente no quería abrazar a alguien que tuviera VIH, no quería darle un beso, no quería, porque se podía contaminar, ¿no? Y esto es un estigma. Recordemos que las vías de transmisión no son de contacto oral. Por ende, no se transmiten por saliva. Ahora, ¿cuáles sí se pueden transmitir por saliva? Por ejemplo, la hepatitis A y la hepatitis E, que son entéricas. Y entonces ahí la transmisión sí es oral fecal, o sea, con alimentos contaminados, con heces de pacientes infectados, por ejemplo. Aguas contaminadas que pueden tener y dar origen a brotes de esa naturaleza. Hepatitis A, oral fecal. Oral fecal. Y la hepatitis E. Oral fecal. Ajá. De entérico. Por favor. Sí, porque, bueno, me pasó un paciente así que, no sé, yo no he comido nunca en la calle, jamás en la vida. Una hepatitis A, y que, bueno, o sea, pero no necesariamente en la calle, pero algo ocurrió. Claro. De alguna manera. Sí, bueno, fecal oral. Sí, o sea, te agarró en el momento inmunológico en donde estabas más frágil, porque por lo general hay muchas personas que viven una hepatitis A y no se dieron cuenta. Sí, bueno, pero a veces se ponen así Simpson. Yo me puse Simpson. O sea, yo me puse fea para bueno, sí, me Fíjate. tuvieron que inyectar vitamina K. Anda, Y no, de verdad, yo no, o sea, mi papá se impresionaba, era porque yo como comida de casa. Ajá. Entonces él le dije, ¿pero cómo es posible? Y yo creo que lo único que me comí, de verdad, fue así como un pedacito de pan que me regalaron de... Vaya usted a saber. ¿Te tocó? Y nada, debe ser que tenía una gripe, tenía mi sistema inmune, estaba... Y esa hepatitis agarró, me prendió así de que mi gran Simpson. color amarillo... Oh, terrible. 3 días de hospitalización. Wow, qué fuerte. Y puede pasarle a cualquiera, no es así como que una cosa allí, no sé, tampoco el tema del estigma de la hepatitis también. Sí. Que, bueno, si comen salchicha en la calle todo el tiempo, ok. En alguna oportunidad pudiera ser, porque ahora también el gremio de los perrocalenteros se nos ponen con... Bueno, es que nos han pasado varios gremios por aquí. Ha pasado la peluquería. Yo no voy pendiente de que el pegado se ponga... No, mira que nosotros comemos perro caliente después desde de aquí. sí. Entonces, oye, de verdad, no voy pendiente. Si no Pero ven sí, un poco sí, amarillas, ya van a saber por qué. Ya tengo tiempo. Yo no. Bueno, pero... Volviendo a temas serios, profe, Por favor, y disculpe. por favor. Estábamos hablando entonces de coinfección entre hepatitis B y HIV y nos estaba comentando, bueno, que estuviste o estás haciendo investigaciones. Se estuvo haciendo investigaciones al estuvo en respecto. una época haciendo ese tipo de investigaciones y, bueno, fue un bajo el porcentaje que tuvimos, la incidencia en pacientes VIH positivos de hepatitis B, tanto de la oculta como de la hepatitis B convencional en su momento. Okay. Ya que estamos hablando de transmisión y también vuelvo a nuestra querida Ril que salió súper fuerte con los comentarios, ¿hay posibilidad de que por una vacuna haya contagio de HIV? Bueno, o sea, vacuna es una cosa muy diferente, ¿no? A menos que la jeringa sea contaminada, una jeringa sucia, una cosa así que compartiste jeringa con alguien que estaba contaminado con VIH y entonces O sea, que agarraron la jeringa del señor que estaba en la esquina y es con esas jeringas que montaron la vacuna. Ajá, pero, o sea, y bueno, y que tenía VIH, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí. Claro, porque tomando consideración que el señor de la esquina tiene HIV. Porque volvemos otra vez a insistir en las vías de transmisión del VIH. Ok. Entonces, la vía sexual, la parenteral y la vertical. Esa no fue la pregunta que hicieron. La pregunta que hicieron fue Ajá, el doctor. si las vacunas contra el COVID venían con HIV adentro. Bueno, vamos a hacer... Bueno, el productor está aquí. Yo no sé si tú te escuchas desde allá. A lo mejor tú te acomodas, pero bueno. Sí, dentro de
Es que me da nervio meterme en ese hueco. Mira, dentro Dale. de los comentarios hubo varias personas, Un grupo de personas. un grupo nutrido de personas que, ¿cómo se llama? Empezaron o sea, comentaron, ¿ok? Ajá. Que la vacuna del COVID estaba hecha con fracciones del HIV. Ajá. ¿Ok? Y que por eso es Y el que por brote. eso había esa cantidad de personas conviviendo con este virus en este momento. Entonces, yo quería saber si eso era cierto o no, porque yo soy una persona sumamente ignorante en virología, yo conozco Yo lo también. básico y, bueno, conozco lo que personas como tú, como la doctora Flor Pujol, como nos los han hecho llegar y, ¿sabes? Ustedes son mis pastores, a mí nada me falta. Y creo que está bien, ¿no? Pero yo, bueno, déjame preguntar a la gente, como siempre decimos, preguntar a la gente Alguien que que sabe. Entonces, las vacunas con las que se hicieron para el COVID, perdón, de cualquier, dígase, Marca. marca, Lo que proveniencia norteamericana, china, rusa, taiwanesa, coreana, lo que tú quieras. Se hicieron con virus de HIV atenuado o algo así, no lo sé. Porque la verdad es que no comprendo muy bien. Para nada, fue una tecnología molecular y no tenía nada que ver con el VIH. ¿Ok? Esto es muy importante decirlo. Independientemente de la cifra de VIH que se pueda registrar en el mundo, o sea, de personas crónicamente infectadas, que actualmente en el mundo son casi unas 40 millones de personas, ¿no?, que viven infectadas crónicamente a nivel mundial. En el ¿Ok? mundo. En el mundo, muy importante. Esto nada tiene que ver con la vacuna contra el COVID, porque en la constitución de todas las vacunas que han sacado, bueno, eso ha tenido, por supuesto, su reporte, ha tenido con qué se han hecho, los estudios han salido publicados en revistas indexadas y, bueno, en ninguna hay vestigios de VIH dentro de su composición química. Así que ni porque sea constituida por nada, ninguna parte de otro virus, nada que ver con eso, ni tampoco porque sea una vía de transmisión para que haya o que continúe la pandemia o algo por el estilo. Porque ya sabemos cuál es la vía de transmisión, que es la sexual, volvemos nuevamente a hacer el hincapié, la sexual, la parenteral. Ahí también puede haber los accidentes laborales, por ejemplo. Claro, nosotros estamos expuestos todo el que tiempo. hay que tener sumo cuidado con el manejo de las muestras, etcétera. Y la vía vertical de madre a hijo. Esas son las que se conocen hasta ahora y eso es lo que hasta los momentos. Entonces, Si el virus está indetectable, claro. es igual a intransmisible. O sea, ¿hasta cuándo lo vamos a decir? Exacto. Y bueno, yo he visto los podcasts que ustedes han hecho en otras oportunidades y siempre llamando a la concientización, ¿no?, de la gente. Claro. Que la conciencia colectiva respecto al tema promiscuidad, al tema de que hay que Hay que cuidarse, controlar, básicamente hay que cuidarse. es que hay que cuidarse. O sea, Y no solo de un embarazo, porque en la No, parte no. sexual solo se cuidan de un embarazo. Exacto. Y O sea, eso no está bien. Eso no es, es que la sexualidad implica muchas cosas, o sea, Claro. desde lo emocional, desde lo mental, porque siempre lo conversamos, hasta, bueno, enfermedades, pues, o sea, eso va completo y un embarazo no deseado está dentro de eso. Exactamente. No que el embarazo sea una enfermedad, por si acaso. Antes decían que no era una enfermedad, ahora no. Por Pero, favor. o sea, incluye todo eso y es una gama de cosas amplias, pero ajá. Hablemos de HIV. A ver, ¿hay alguna actualización con respecto a cada cuánto una persona debe hacerse un examen de HIV si eres de una población de, bueno, sí, de una población de alto riesgo? Ok. Fíjate, en pacientes de alto riesgo, sea porque sean parejas de pacientes que sean VIH positivo, por ejemplo, ya la Organización Mundial de la Salud ha sacado unos algoritmos diagnósticos muy recientemente, estamos hablando del año pasado,
donde ellos tienen que repetírselo aproximadamente a los 2-3 meses. Tienen que repetirse el algoritmo con pruebas serológicas. Esto, por supuesto, en pacientes mayores de 18 meses de edad o pacientes adultos, ¿no? Okay. O individuos adultos. No le vamos a decir pacientes porque son gente que está en alto riesgo. Entonces, sí hay que repetírsela cada unos 2 o 3 meses. Ajá, una persona que estuvo con otra persona y no se cuidó. Una noche de copas, una noche loca, y no se cuidó, pues. ¿Cada cuánta debe hacerse esa persona una prueba de HIV para estar tranquilo de que ya, o sea, porque hay muchas personas que también lo hacen, o sea, bueno, tuve una noche de copas, una noche loca, agarré al día siguiente, porque me ha pasado, al día siguiente se hacen la prueba de HIV y luego no los ves más nunca. Sí, porque se asustan la primera vez y tú le explicas y que mira, o sea, pero si fue hace 2 días, Exacto, esto no va a salir aquí. De aquí, esto va a ser 2 días, te necesitas venir, pero, bueno, yo espero a que por lo menos se lo hayan hecho en otro laboratorio, después que a uno, ¿sabes? Uno le dio la medio enjabonada, la medio charla. Espero, quiero creerlo. Por favor, quiero ponte creer. el condón. Sí, me pasó. Tuve un pacientico bien particular que vino al día siguiente. Y yo dije, ¿pero para qué te vas Sí, a a mí gastar también la me ha plata? pasado que vienen pacientes al día siguiente, luego del contacto. Y dije, bueno, si lo vas a tomar, digamos, como una base, ¿sabes? De que, bueno, serológicamente en ese momento estabas negativo, pues a partir de allí pudieras decir, bueno, voy a Hacerte tu seguimiento. hacerme el seguimiento. En ese sentido, ¿cada cuánto? Vuelve a mi pregunta, ¿cada cuánto debo hacerme mi prueba de HIV? Bueno, fíjate, en el caso, por ejemplo, tanto de ese tipo de situaciones como de accidentes laborales, ¿no? Tienen que hacerse una PCR para verificar, pero no al día siguiente, quizás esperar unos 2 o 3 días y ver cómo va, si está positivo o si está negativo, ¿no? Otra cosa importante a destacar es que ya hay tratamientos antirretrovirales que se toman para el día siguiente. Sí, ¿ok? el Doxiprep lo conversamos. Exacto, eso ya lo conversaron con el infectólogo y, bueno, la posibilidad de que pueda, a menos que haya estado con alguien con una alta carga viral, que no sabemos, ¿no? Pero es posible, de contraerlo, pues eso se minimiza con respecto a este tratamiento antirretroviral. Pero la PCR es la que puede determinar el diagnóstico directo sobre el virus, puesto que no sabemos si cuando se hace la prueba de los anticuerpos está en un periodo de ventana, a menos que se haga un examen de 4ª generación que te determine antígeno y anticuerpo. Y entonces allí juega un papel muy importante el recargarle a los bioanalistas el repaso de la historia natural del virus. ¿Ok? Entonces, y bueno, aquí yo quiero hacer la propaganda a la 20ª jornada de la Sociedad de Bioanalistas Especialistas, que vamos a hablar justamente sobre los algoritmos diagnósticos del VIH, lo que está vigente actualmente, las cosas que se han quitado, por ejemplo, los ensayos confirmatorios, que ya... Para eso. Entonces, la gente sigue pidiendo Western Blot. Iba para eso. Iba a preguntar cuál es el algoritmo que tienen que seguir. O sea, cuando uno tiene una prueba rápida positiva, bien sea normal o de 4ª generación, ¿cuál es el siguiente paso como bioanalista que debe hacer? Claro. Ve para la jornada. No vale, no seas así. Y los que están afuera. Bueno, es que no sé si la normativa. Bueno, si me dijiste que la OMS había dictado pautas. Entonces sí es a nivel. Sí, bueno. Los muchachos ganaron por esta vez. Solo por esta vez. Los que están aquí en Venezuela y pueden pagar su congreso. Le vamos a poner y que favor. pis. Nosotros sabemos, el algoritmo lo sabe y les vamos a poner un pito aquí. Exacto. De aquí en adelante. Sí, se van a dictar varias cosas interesantísimas en ese simposio de virología, y entre ellas está esto, ¿no? Estos cambios en el algoritmo diagnóstico, y ahí vamos a resolver el tema del Western Blot y demás. Me gustaría que por favor fueran. Bueno, nosotros no se lo perdieran. Afortunadamente vamos, Dios mediante. Y bueno, de allí, pues, lo que pasa es que es eso. Hay tantas cosas tan chéveres que
hay charlas tan nutridas que uno no puede. Yo quisiera dividirme en 28 millones de partes, estoy pero segura no. de poder llegar a todo lo que quiero, Sí, porque exacto. además yo Y entonces hay trabajo, una pues. simultánea. Y entonces uno que... No, y ¿cómo además hago? es dividirme el laboratorio con el Sí, Estoy bueno. preocupada por los horarios. Pero bueno, eso no era el punto. Claro, pero por ejemplo, resolviendo tu pregunta, Ajá. si por ejemplo es una prueba rápida de esta de cuarta generación, Ajá. una inmunocromatografía Ajá. que te determina antígeno y anticuerpo, ¿no? Lo mandatorio es que se vuelva a hacer, se le repita la muestra al paciente y se le haga un test de ELISA. Ok. Ok. ¿Ok? También que sea de cuarta generación. ¿Ok? A fin de ver si vuelve nuevamente a repetirse positivo. El paciente tiene síntomas, no tiene síntomas, eso también es un dato importante. Y sería muy bueno, si va a dar repetidamente positivo, enviarlo a instituciones como por ejemplo el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel para hacerse su seguimiento. Ok. Perfecto. Entonces allí le repiten las pruebas pertinentes del caso y le pueden empezar a hacerle su carga viral. La remisión al médico infectólogo también juega un papel muy importante para este seguimiento con respecto al tratamiento antirretroviral que este paciente debe tener. Es que por lo menos aquí en Venezuela, no sé en otros países, nos los ponen abajo muchachos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de que si hay un HIV positivo, entregar el resultado. Y es una responsabilidad legal. No, es que no sé si en otros países es así. Ah, tienes razón. Es una responsabilidad y es indicarle al paciente cuáles son los siguientes pasos a los que debe acudir y bueno, explicarle que no se ha acabado el mundo, pero que es importante que vaya al médico, se haga su seguimiento, se haga la carga viral y el infectólogo forever and ever y tomarse su medicación y no se ha acabado el mundo, no se ha acabado el mundo, no se ha acabado el mundo. O sea, se va a acabar por un momentito. Chiquito. Pero, o sea, sí, porque volvemos otra vez con el duelo, El de la duelo pérdida de la- de la salud. Se te va a derrumbar un ratito, pero no es que vas a conseguir de ahí en adelante escombros. Vas a vivir, te vas a morir de otra cosa. Capaz te Probablemente. atropella un carro. Lo dijo Víctor. Pero, exacto. Sí. Pero no, ¿cómo se llama? Pero de HIV, no. O de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues no. O sea, Sí. que llegaste a esa fase, pues no. Ya no pasa. Exacto. Estamos hablando 2024. El HIV de los 80 ya no es el mismo. Hay más tratamientos, hay mejores tratamientos, Hay más mejor información. tolerancia a los tratamientos. No sé cómo estamos en temas de rechazo, de resistencia, perdón, a los antirretrovirales. Bueno, siempre la resistencia ha existido, pero para eso está la prueba genotípica y además que permite, así como para las bacterias el antibiograma, Ujú. así la prueba genotípica te puede decir qué tratamiento alternativo puedes darle, un cóctel altamente efectivo. Anteriormente eran varias pastillas, ahora una pastilla puede albergar varios antirretrovirales y eso también es un valor agregado para el paciente, que no cae mal, que tiene, Sí, o sea, la adherencia que al puede tener tratamiento es buena más efectiva. adherencia. Sí, totalmente. Entonces, bueno, o sea, el llamado es a cuidarse y que, bueno, si, ¿cómo se llama? Si te tocó, pues porque te tocó, bien sea porque usted cree en el libre albedrío, en alguno de los dioses de todas las religiones que no, le tocó, pues. El destino lo dijo así. Tienes opciones terapéuticas. Si vives en Venezuela, ya están, sí existen, ¿ok? Tienes institutos como el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y el Instituto de Inmunología que cada vez entiendo que hay más recursos para hacer contajes de 4CD8, genotipificación de virus, que lo ofrecen a un precio bastante accesible en Así comparación con, ¿cómo se llama? Con un laboratorio privado. O sea, sí hay maneras, sí hay, o sea, sí te puedes morir de viejito, pues. Claro. Y sí me parece que es bien importante de Seguirlo seguir rescatando. enfatizando esto. Total. Profe, yo quería hablar y yo dije, "Cuy, yo quiero hablar de algo de bioética y mira, apareciste tú en mi camino, qué éxito. Fíjate, no, es que justamente el tema de bioética y HIV es bien importante, ¿no?
y en el capítulo con Víctor lo hablaba un poco, y a mí siempre me preocupa el hecho de que las personas con HIV muy poco dicen que son seropositivas. ¿Ok? Bueno, porque todavía hay estigma. Claro, pero eso para el analista, para nosotros como bienalistas, siempre es y que paren todo. Sí. Entonces, es como una dilación del trabajo, ¿ok? Es entonces, bueno, llamar al paciente, no sé qué. Y entonces muchas veces, el paciente, ¿sabes? Dice, no, pero yo soy positivo. Que ya yo lo sabía, sí. Éticamente hablando, ¿es correcto que yo le pida a todos los pacientes que notifiquen que una persona es seropositiva? Eso tiene que ver con cada quien. O sea, el paciente debería de poder, dentro de la historia clínica que se le plantee, por supuesto en la ficha que le dé el laboratorio para llenar en su historia clínica, colocar de lo que padece, ¿no? Ok. Y dentro de esas cosas que padece, así como la hipertensión arterial, así como si es diabético o no, etcétera, también debería poder poner si es VIH positivo. ¿Cuál es el tema? El tema es la discriminación. Exacto. Porque lo hemos visto también en profesionales de la salud. Sí, que eso me enerva muchísimo. Que han ocultado por miedo a la estigmatización, Sí. por miedo a ser marginado, rechazado. Entonces han ocultado por mucho tiempo y no se han medicado y no se han hecho seguimiento y de repente no se murió. ¿Cómo que se murió? ¿No? ¿Y de qué se murió? No se murió de SIDA. Pero ¿por qué no dijo nada? Nunca nos dijo nada. No. Bueno, ese temor está allí. Claro. ¿Okay? A que lo traten distinto, a que lo discriminen. A que lo discriminen, lo trate distinto. No creo que represente un dilema ético, porque eso tiene que salir del paciente, ¿no? De hecho, por ejemplo, si ese suero de ese paciente va a ser utilizado para estudios más allá de una prueba, porque la Organización Mundial de la Salud te dice consentimiento verbal en caso de que se le haga una prueba a un paciente. O sea, tiene que tener mínimo el consentimiento verbal. O sea, tú no le puedes hacer una prueba de VIH a un paciente que no te lo está solicitando. ¿Ok? Entonces tiene que ser mínimo un consentimiento verbal. ¿Ok? Pero si hay además de esa prueba, vas a utilizar esa prueba para otros estudios a posteriori de VIH, por ejemplo, o de otras cosas, él tiene que firmar un consentimiento informado. O sea, decir que esa muestra él la autoriza para otros estudios inclusive. Entonces ahí sí, eso sí es ético. ¿Ok? O sea, entender de que yo no puedo utilizar las muestras que yo tengo allí para hacer lo que yo quiera y a espaldas del paciente. No, el paciente tiene que estar enterado de que si hay algún estudio alterno que se vaya a hacer de tipo virológico, bacteriológico, claro, de pero lo eso que con sea. Fines de investigación, con correcto. fines de investigación. Con fines de investigación. Sin embargo, la ética te indica, la bioética te indica que él tiene que saberlo y que lo tiene que consentir. Claro. Por escrito. ¿Ok? Ahora, de parte de decir que, bueno, debería de decir que es VIH. Sin embargo, eso es por... No es lo común. Claro, no, está bien que no lo digas, si no lo quieres decir a viva voz. Ajá. Pero en la solicitud de exámenes, como dice la Alicia, la profe, bueno, sí, las dos cosas, la doctora, son tres también, no está, o sea, yo creo que todo va orientado a que en los laboratorios hagamos unas fichas de petición de muestras más elaboradas. O sea, que Tal se le vez. pida más información al paciente. Sí. Sí, totalmente. Porque... Impresión o sea, diagnóstica siempre. Sí, o sea, no, quizás el paciente que te va por puerta, ¿sabes? Que te viene, tengo así como que me está dando un yello, me va a hacer un perfil 20. Él no tiene una impresión diagnóstica porque no te va a decir me está dando un yello.
¿ok? Él no sabe que es una impresión diagnóstica. Podría poner. Ya yo. Pero sí, de qué enfermedades usted padece, qué enfermedades crónicas usted padece, me lo que pasa es que condición de base es también muy un término muy complicado. complicado. Entonces, ¿de qué padece? ¿Usted qué toma? No sé qué, no sé qué Exacto. más. Yo he aquí aprendido es que lo tienes que conversar, porque si se lo pones escrito, generalmente no te dicen nada. ¿Te toma algo? No, nada. No, lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Ah, bueno, yo tomo Lipitor, yo tomo metformina, y yo ni que, ok, entonces empiezas a anotar tú mismo y que, esto es lo que tiene de base. Te dicen y que yo no, vitamina E. Y yo ni que, Sí, pero le digo, o sea, algo más, en, sí tomo Eutirox. Coño. en función digamos, al paciente que vive con HIV, eso, por lo menos, bueno, no hacerle... Una señal porque de si humo. Si poco te lo van a decir a viva voz, por lo menos que tengas allí donde plasmarlo. Una manera ¿sabes? de Una escribirlo. manera de escribirlo. No se le va a tratar distinto y no tienen por qué. No. También te quería preguntar que justo lo que estabas comentando, en el caso de los médicos y que hay muchas personas que no le dicen a su médico tratante, y lo conversábamos un poco con Víctor, que no son cero, o sea, que son seropositivos porque los van a tratar distinto. No te molestes otra vez. No me va a molestar. Tanto. Sí. Es que lo dijimos, que es reprochable, eso no está bien. O sea, tú no tienes por qué tratar distinto a un paciente porque sea Claro. seropositivo. En ese sentido, el paciente tendría el derecho de hacer o de presentar una queja ante el hospital, por ejemplo, diciendo, no demandar, pero sí que haya, o sea, para mí debe haber alguna sanción para una persona que si estás dedicado a la salud, y un poco lo decía el doctor Jacobo, perdón, sí, el doctor Jacobo, es que todos somos potencialmente infecciosos con algo. Sí. O sea, toda persona que pasa la puerta Claro. a un hospital tiene algo que te puede infectar. Sí, la verdad es que sí. La verdad, entonces tú no deberías tratar a nadie distinto. Y el paciente HIV no es la excepción. En ese sentido, sí me parece lógico de que si tú te sientes discriminado como paciente que vive con HIV, pudieras decirle Al supervisor inmediato. al supervisor inmediato, supongo. El paciente ¿No está en podría ese ser derecho, así? correcto. Claro, eso se pudiera estilar. Y ha pasado casos que yo me he enterado que sí, ellos le comentan al supervisor inmediato, pero también viene de parte de la gente que lo rodea, de parte de la gente que trabaja con él, ¿no? De poder hacer una concientización al respecto. Y allí sería muy bueno que hubiese una campaña de concientización, o sea, que vaya profesionales de la salud, que estemos, por supuesto, duchos en la materia. Conozco infectólogos muy queridos que lo hacen y hacen campañas de concientización entre los estudiantes de medicina, en los días de la acción contra el SIDA, Primero de que es diciembre. 1 de diciembre, así como el 28 de julio es para hepatitis virales, el 1 de diciembre es para la parte de VIH. También hacerlo a nivel de los entornos laborales, porque muchas veces, como te digo, o sea, la gente se resguarda de decir, no, yo no digo que soy VIH por el temor a ser discriminado. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, porque tú puedes reclamarle al supervisor, pero si el grupo mantiene la misma actitud, o sea, allí sanciones que puedan haber, lo desconozco. La verdad, eso habría que preguntárselo a un abogado, ¿no? O ¿Algún abogado que quiera pasar por aquí? O alguien, sí, sería muy interesante, Sí, ¿no? Sí, La bueno, no sé, legislación. con alguien me toca quejar, con el comité de bioética, debe haber un comité de bioética en los hospitales, ¿correcto? Sí, alguna cosa de esa, no sé. Sí. Ahí, por ejemplo, hay hospitales que tienen su comité de bioética. En la escuela de bioanálisis hay un comité de bioética, Ajá. ¿ok? Entonces, que todos los estudios que se hacen a nivel de los trabajos especiales de grado pasan por allí, por el comité de bioética. Pero en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud está haciendo campañas a nivel mundial de cero discriminación contra el paciente VIH. Y eso juega un papel fundamental.
Y pienso que eso se debe de extraponer a todos los ámbitos, no solamente al ámbito de salud. O sea, Sí, los claro, hospitales, todos lados. Sí, las sí, sí. clínicas, sino las fábricas, o sea, todas partes todo. donde Sí, porque ese paciente se desenvuelve. Totalmente. De hecho, hubo una duda por allí que teníamos en un privado de una empresa que solicitó la prueba. Ah, sí. Bueno, o sea, hay veces que lo solicitan en verdad no para discriminar, sino bueno, porque tienen que sacar ciertas permisologías sanitarias y necesitan la prueba. Claro. Pero esa persona contaba que como que su amigo era positivo y simplemente no fue. No fue a la toma de muestra, no fue a nada, porque tenía miedo de que lo discriminaran por eso y pues eso está mal. O sea, no tiene por qué. Exacto. No lo haga. Lo mismo no lo haga, no discrimina a nadie por nada. Bueno, Bueno, y pasó con SARS-CoV-2 también. Ah, O sea, bueno. al inicio de Sí, la claro que sí. pandemia, Yo creo que cerca de mi todavía- casa, yo vivo por Valle Abajo, pero por allá hacia las Acacias, recuerdo que había un centro clínico que lo pintaron todo, o sea, nosotros no queremos aquí pacientes con SARS-CoV-2. Wow. Y yo, wow, ¿qué es esto? Pero Qué esta loco. gente no se está dando cuenta la magnitud de lo que estamos viviendo y que ellos en algún momento también pueden tener COVID-19, Por ¿sabes? supuesto. Y No. ocurrió así, ¿no? Todavía Después- tú en un lugar muy cerrado no puedes toser. Todavía no. o estornuda. Ay, sí, empieza así como el psicoterror. Pero antes que cierres, porque ya te estoy viendo, Sí. todavía no hemos respondido la pregunta de rotavirus y adenovirus. Dice, hablen sobre rotavirus, adenovirus y la importancia clínica. Y vacunas, pero ya tocamos más o bastante. menos el tema de vacunas. Pero sobre rotavirus y adenovirus y su importancia clínica. Sí, bueno, rotavirus tiene una importancia fundamental en niños en edad preescolar, sobre todo, menores de 5 años de edad, juega una importancia fundamental. Este tipo de diarreas inespecíficas que se llega al rotavirus como cuando tú ves al microscopio óptico y ves no hay parásitos, no hay bacterias. Entonces, bueno, tiene que ser algo de naturaleza viral y es cuando Claro. llegas al diagnóstico del rotavirus. Y bueno, la fortuna es que tiene su vacuna, una vacuna que se ha obtenido por reordenamiento genético y que es súper segura, etcétera, ¿no? Vacúnense. Sí. Y vacunan a sus chamos. Por favor. Sí, y en el caso del adenovirus, bueno, hay adenovirus con serotipos que pueden tener repercusión a nivel respiratorio, ¿ok? Entonces provocar infecciones respiratorias, y hay otros que son a nivel gastrointestinal, o sea, hay 2 serotipos fundamentales que producen infecciones gastrointestinales en lactantes, en chiquititos. Entonces, bueno, eso es pregunta de examen siempre en los estudiantes de bioanálisis. Anoten, muchachos, anoten. Yo creo que eso es una pregunta trampa Ay, y la puede mandó ser. algún estudiante. Eso es una pregunta trampa y la mandó un estudiante. Que Eso fue lo respóndame el pasó. parcial, por Exacto, favor. de una vez, porque ya me dijeron que en el semestre anterior lo preguntaron. Eso pasa, eso pasa. Anoten entonces. Es como Claro. la del escorpión en bioquímica 2. Eso es fijo. Y Investiguen por ahí. Fíjate que ahí juega un papel importante el algoritmo diagnóstico. O sea, ¿qué aplicar? ¿Qué aspectos fundamentales requiere el algoritmo diagnóstico virológico? Mira, la edad del paciente. ¿Ok? Porque así como el adenovirus los serotipos, hay serotipos de adenovirus que atacan y producen diarrea en lactantes. Entonces, ya sabemos que la edad es en lactante, entonces sabemos que podemos sospechar Claro. si lo otro está descartado, los otros microorganismos están descartados. Por supuesto, el contexto epidemiológico. Eso juega también un papel fundamental, sobre todo en el caso de nosotros, que la epidemiología de dengue es importante, ¿no? Los brotes en diferentes estados, etcétera. Ya eso se habló, los 4 serotipos en otro programa. Por supuesto, el ciclo biológico del virus, la estructura del virus, o sea, todo eso juega un papel importante en la vía de transmisión para saber qué muestra es que yo voy a utilizar en un momento determinado La más para adecuada para detectarla diagnosticar.
Y entender que dependiendo si la infección es aguda o crónica, eso también juega un papel importante para saber si es diagnóstico, lo que voy a necesitar nada más, o si es diagnóstico y seguimiento en el caso de una infección crónica, por ejemplo. O como en el caso de los arbovirus, que ese es también otra situación, que entonces antes de los 5 días le quieren mandar serología, y la serología, señores, es para después de los 6 días. Entonces, cuando estamos hablando del famoso suero convaleciente, ¿no? Entonces, el suero agudo es para PCR y el suero convaleciente es para la parte serológica. Entonces, esos son aspectos bien básicos. La historia natural, manejar la historia natural. Nosotros le decimos mucho hincapié a los jóvenes de manejar la historia natural de diferentes infecciones virales, porque ahí es donde pueden poder tener el criterio de decirle al médico tratante o al médico que le está enviando la prueba, la solicitud de examen, bueno, mira, esto no es así, por esto y esto y esto. O sea, Claro. me deberes de enviar esta muestra para hacer este análisis y no este otro, por ejemplo, porque está a destiempo. Creo que está así. Sí, es que ya perdí todas las preguntas. Ok. No puedo preguntar más nada. Perdón, muchachos. Bueno, doctora, de verdad, un placer haberla tenido acá un día viernes hasta tan tarde. Muchísimas gracias por todo. Yo quedé fascinada, o sea, Yo aprendí también. un montón el día de hoy. Me actualicé bastante y bueno, sé que en las jornadas me voy a actualizar muchísimo más. Sí, sí. Bueno, nos vemos, muchachos. Muchas gracias, de verdad. Es un placer estar aquí. Y bueno, no, yo también aprendí unas cuantas cosas. Cualquier cosa que necesiten lo pueden poner por allá, por abajo, muchachos. Así que acuérdense de meterse en www.sangresudoripipetas.com porque se vienen cositas y nos vemos la semana que viene. Chao. Bye.